اونها برن کنار ما قول میدیم مسئله حل شه. Si ellos ya se van de esta zona, nosotros comprometemos de que la situación se va a normalizar. Es decir, estamos hablando de pasar del tutelaje de Occidente al tutelaje de Oriente, porque está hablando prácticamente en primera persona. ¿No cree que todo esto, lo que ha pasado en Libia, Túnez, Egipto, Bahrein, Yemen, en todas partes, viene de la falta de libertades de esos pueblos? No tanto de la injerencia extranjera, que podemos debatirlo, sino de la falta de libertad, que es lo que están reclamando todos esos pueblos. Sí, sí, creemos que no hay libertad en esta zona. Pero la pregunta es que ¿quiénes restringieron la libertad del pueblo durante los últimos 50 años? Los dictadores estaban apoyados por quiénes. La mayor relación económica y militar con quiénes las tenían. Las bases militares de qué países están en esta zona. La base militar de quién. Pero también usted le acusan, lo sabe, presidente, de estar... del cielo no viene, pero en cualquier caso usted también le acusa. Hillary Clinton ha dicho que usted está de alguna manera influyendo en lo que ha pasado en dos países en concreto, en Bahrein y en Yemen. ¿También usted está recibiendo ese tipo de acusaciones? ¿Está Irán interfiriendo también en esos países? Ella que está acusándonos tiene que justificar y documentar su acusación. Lo mismo que Irán. Las dictaduras del norte de África y de Oriente Medio hasta ahora estaban apoyadas por quiénes? Estaban apoyados por nosotros o apoyados por Estados Unidos y Europa. Las compras de 60.000 millones de dólares ¿con quién? ¿Con quiénes tenían de esos contratos de armamento, de compra de armamento? ¿Con quiénes lo tenían? Los periodistas, no sé aquí, pero en España no estamos acostumbrados a responder preguntas, sino a hacerlas. Déjeme que le diga que lo mismo que usted está diciendo sobre otros países se lo recriminan a usted. Y vamos ya a las críticas que le hacen al gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Usted fue duro con Gaddafi, dijo que estaba aplastando a su pueblo. Hay quien piensa que usted también lo está haciendo. ¿Tiene miedo de que aquí en Irán ocurra lo mismo que ha ocurrido en todo el mapa alrededor? Sí, lo repito también. No es aceptable esta actuación. Es condenable esto y es castigable. Quien bombardea a su pueblo tiene que ser condenado. ¿Usted no está reprimiendo las protestas de este pueblo, del pueblo iraní? Jamás. Nunca hemos hecho esto. Durante los últimos 30 años hemos tenido 30 elecciones libres. Yo cada semana estoy por las calles durante 4 horas hablando con la gente. Tenemos la experiencia de matanzas en Estados Unidos y Europa anteriormente. Incluso ahora mismo hay cárceles secretas en Europa. Cuando alguien, algún científico o pensador escribe un libro, le echan a la prisión por haber escrito este libro preguntando sobre la... En Europa, y yo le hablo de la realidad española, eso no ocurre, presidente, en España. Nadie le encarcelan por escribir un libro y aquí sí hay una acusación de que hay 2 opositores, Mousavi y Karroui, que están ahora mismo encarcelados. En la vecindad de España están haciendo esto. En Irán nadie está en prisión por haber escrito un libro. Esas noticias falsas que las está haciendo la señora Clinton. Mi pregunta es esta. Mi pregunta clara es esta. ¿Quiénes vendían anualmente 60.000 millones de armamento
a los países de esa zona. El pueblo se está matando por los armamentos de qué países. ¿Acaso ese armamento está construido en Irán? Usted más insistente que yo, pero déjeme que hablemos de Irán, de la situación. Me ha dicho que lleva muchos años en Irán habiendo elecciones libres. Déjeme que le pregunte por la oposición. Hay gran preocupación en Europa. Ya ha mencionado cómo se hacen las cosas en Europa por dos opositores. Y le gusta que yo le conteste según usted quiera. No, yo quiero que me conteste. Usted tiene que preguntarme a mí y escuchar también mi respuesta. Permítame que los televidentes ellos mismos juzguen. Ellos piensan y ellos mismos decidan. Usted no tiene que decidir en lugar de los televidentes. Usted quiere imponerme su opinión. Es claro que yo no voy a aceptarlo. Mi pregunta clara es esta. De todo el mundo, ¿quiénes en los últimos 50 años apoyaron a las dictaduras? Demuéstrame un solo dictador que no estaba apoyado por Estados Unidos y Europa. En este mismo país de Irán hubo un dictador que mataba 15.000 a su pueblo. Y estaba ayudado también por Estados Unidos y Europa. Incluso habían firmado con él un tratado nuclear. Por favor, nómbreme un solo dictador en todo el mundo que no estuviera apoyado por Estados Unidos y Europa. No hay lugar en que la gente muera y que no estaba en uso los armamentos norteamericanos y el apoyo económico financiero estadounidense. Hay que resolver esto. Yo creo que pongamos por ejemplo, si resolvemos el problema libio hoy, pero mañana surgirán miles de problemas más, porque esto es la consecuencia de la intervención de Europa y Estados Unidos. Desde luego en España entendemos perfectamente lo que supone vivir en una dictadura, porque no hace mucho tiempo España también ha vivido una. Pero yo le insisto, no es solo Estados Unidos, no es solo Europa, los medios de todo el mundo hablan de lo que está pasando aquí con la oposición y me gustaría, y le voy a dejar responder, que me diga qué ha ocurrido con Musavi y con Karoubi. Son dos líderes de la oposición, no sabemos dónde están, presidente. Dígame, ¿qué noticias hay de ellos? Pero tiene que saberlo usted. ¿Es usted abogada de ellos? En todos los países hay oponentes, hay oposición. Hay también la ley. Si hay oposición, ¿pueden infringir la ley? ¿No hay oposición en España? Sí, pero no. ¿No hay fuerzas separatistas en España? ¿Ustedes permiten a estas fuerzas separatistas incendiar los edificios públicos y pegar al pueblo en las calles? ¿Incendiar las casas de la gente? Si en España alguien hace estas atrocidades, ¿qué hará el gobierno? ¿Qué hará el juez? El juez solamente va a mirar lo que está haciendo él. Si algunas personas por las calles agredieron a la gente y les atacaron con arma blanca, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el juez? En España solamente los miran. Yo sé que el gobierno español reprimió a los separatistas vascos.